Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión, en el que hablamos de política, producción y trabajo. Y estamos a ¿cuántos días? 10 días, 15 días de las elecciones, de las PASOs, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es el principio del proceso electoral que va a culminar con la elección, la renovación parlamentaria, tanto a nivel nacional como a nivel de provincias y en las legislaturas de las ciudades, de los municipios, que son en definitiva la base del federalismo, de nuestro sistema federal. En estas PASO tenemos una campaña que parecía un poco diluida, parecía como sin fuerza. Sin embargo, en esta última semana ha recobrado contundencia en los argumentos. Están empezando a expresarse los líderes políticos y está bien que sea así, porque allí es donde van mostrando si tienen propuestas, si tienen ideas o también van mostrando sus debilidades. Las elecciones miden precisamente eso, las fortalezas y las debilidades de una propuesta política. Aquí no le vamos a decir nunca por quién tiene que inclinar sus simpatías, sus decisiones. Nosotros respetamos siempre su libertad. Pero está bueno saber qué es lo que está pasando. Hay momentos en los que se dicen cosas que luego cambian, porque los escenarios políticos cambian. Una de las cosas que está sucediendo es que, por ejemplo, hay un candidato que ya creía ser ganador absoluto, o que tal vez cree aún ser ganador absoluto en su distrito, y sin embargo, quien venía detrás está recuperando unos 2 puntos o más de imagen por semana a medida que la campaña va avanzando. Es decir, tenemos que reflexionar sobre esto. El voto no tiene propietarios. La libertad de conciencia del ciudadano solo le pertenece al ciudadano. Y es esto lo fundamental para las primarias en primer término y para las elecciones nacionales definitivas del próximo mes de octubre. Allí es donde usted va a elegir y va a definir el escenario que va a marcar los próximos 2 años. Y en eso recuerde siempre que tiene que priorizar lo mejor de la política como conductora de la producción y, por supuesto, protegiendo su trabajo. Y sobre esto es que hablamos aquí, en este espacio donde nos reencontramos luego de la pausa. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y no solo las industrias son las que producen actividad, no solo el agro es lo que produce actividad económica, la cultura también. Y por esto es que hemos invitado hoy a Liliana Masure, que es presidenta del INCA, el Instituto Nacional de Arte, Cine y Artes Cine Audiovisuales. y Artes Audiovisuales. Gracias por la corrección. Liliana Masure, gracias por estar en Política, Producción y Trabajo. Muchas gracias por invitarme. En una doble condición, porque además de estar conduciendo la política cinematográfica nacional de los últimos 7 años. 5. 5 años. 5 y medio, pero venimos dentro de un proyecto que sí, hace 10 años que está conduciendo las políticas. Pero además ahora sí, estás de lleno en la campaña política como segunda candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, sí, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. ¿Y cómo es este ejercicio de la política? ¿Es distinto el ejercicio de la política cultural al ejercicio de la política de campo, donde uno tiene que exponerse de otro modo ante la sociedad? No es distinto, todo es lo mismo, ¿no? Es todo lo mismo porque finalmente lo que llevamos adelante en la gestión del INCA en particular, que es donde tuve el honor de que la presidenta me designara, tiene que ver también con esto, es llevar adelante políticas de inclusión, políticas de recuperación de derechos, política de igualdad de oportunidades. Esta es la política que llevamos adelante en la cinematografía y el audiovisual, que ahora a partir de la ley de medios, de servicios de comunicación audiovisual, tuvimos también la obligación de fomentar contenidos para televisión, de producciones para televisión.
Así que por eso lo del audiovisual, esa palabrita tan importante. Y hemos generado en estos últimos años una enorme cantidad de puestos de trabajo, porque no nos olvidemos que los actores son trabajadores, los productores son trabajadores, los directores son trabajadores, los técnicos, todos son trabajadores. Sí. Vamos a eso precisamente. Sí. Durante su gestión, ¿en qué proporción ha crecido la actividad cinematográfica como industria, como generadora de empleo? Mira, cuando yo llegué al Inca en el 2008 ya se habían generado una enorme cantidad de puestos de trabajo a partir de la producción, del fomento a la producción cinematográfica. Estábamos en 50.000 puestos de trabajo en el 2009, en un trabajo de investigación que hicimos junto con los gremios, con SICA, con actores y con el Ministerio de Trabajo. Y en este momento estamos en 100.000, o sea, se ha duplicado la cantidad de puestos de trabajo. Y en el 2003, cuando asume Jorge Cosia, estimábamos una cantidad de 15.000 puestos de trabajo al año. O sea que esto ha sido... ¿Y eso cómo se traduce en producción de cultura específicamente? Esto es decir, en filmes, en películas. Claro, se traduce en... Estamos en este momento en alrededor de 145 películas estrenadas en el año pasado, 145 en el 2012, 150 en el 2011 y con 2.000 horas de televisión producidas entre 2010 y 2011. Y ya estamos en las 3.000 horas de producción de televisión, de contenidos para televisión. Entonces, si tenemos que hay 100.000 trabajadores en la industria cinematográfica y se producen 150 películas al año más o menos en el país. Exactamente. Es decir que prácticamente tenemos entre 700, 800, 900 trabajadores activos por cada película que se produce en el país. Exactamente. Y esto... ¿Cómo participa? O sea, la industria cultural ya tiene presencia significativa en nuestro PBI como actividad económica. Sí, tiene una presencia muy activa. Es una industria que ha empezado a comercializar sus contenidos. Pensemos que hoy los contenidos, sobre todo para televisión, y lo que es cine para televisión también, o sea, las películas se compran mucho, sus derechos de exhibición para televisión, es un mercado muy demandante en el mundo entero. Y Estados Unidos hace 500 películas por año, más o menos. La India hace 1.000, España estaba haciendo 200, pero está bajando ostensiblemente y nosotros hacemos 150. O sea que nosotros nos hemos convertido en grandes productores y exportadores. Hay un tema muy importante. Estamos invitados como país de honor al MIPCOM, al mercado más importante de venta de contenidos para televisión del mundo, que se hace en Cannes en octubre, y por primera vez un país latinoamericano es país de honor en este mercado, y somos nosotros. Un mercado en donde el resto de Latinoamérica está representado por los grandes monopolios, por Televisa, por O Globo y por el Grupo Cisneros. Y en Argentina está representado y está llevando a este mercado toda esta cantidad de contenidos el Estado Nacional. ¿Y cómo se traslada ese mensaje al electorado? ¿Es fácil hacerlo? Mira, este mensaje al electorado se traslada muy sencillamente porque el electorado son personas. Estas 100.000 personas que trabajan en el mundo audiovisual en este momento, que son 100.000 familias, son los trabajadores de este sector, saben que esto está sucediendo. Esto se traslada al electorado porque es una generación de fuente de trabajo y fundamentalmente es construcción de nuestra identidad, de nuestra cultura, es poder empezar a expresar lo que cada uno de nosotros siente, piensa en relación a la realidad, es la transmisión emocional de nosotros mismos. Es importante el mensaje emocional siempre, sí, a veces es mucho más directo que el mensaje racional, sí, intelectual. Sí. ¿Cómo se traslada eso al electorado específico de una ciudad como Buenos Aires? ¿Estos trabajadores de la cultura son principalmente habitantes de la ciudad de Buenos Aires? Sí, una de las características, sí, son en un 60%, digamos, son hoy de la ciudad de Buenos Aires. Lo eran en un 100%. Es decir, que la ciudad tiene 60.000 trabajadores de la cinematografía. Y sí, del audiovisual. Porque ahí hay que contar toda la gente que trabaja en los canales de televisión, toda la gente que trabaja en las productoras, toda la gente que trabaja en las productoras de cine y en las de televisión. Hay que contar todos los actores que participan de esto. Algo interesante fue la federalización de la producción audiovisual en los últimos años. Pero en lo referido a la capital federal, a la ciudad de Buenos Aires, a nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires, nuestra bellísima ciudad, que está un poco destruidita, digamos, está
está tremendo. Por lo menos muy complicada para el tránsito. Muy complicada para el tránsito, muy complicada para sobrevivir. La ciudad sí tiene una enorme cantidad de trabajadores, porque no nos olvidemos que los monopolios de la información y de la comunicación están en la Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto tienen sus trabajadores allí. Y esto se traslada en la medida de que es una generación de fuentes de trabajo, pero además nosotros necesitamos imperiosamente reconstruir la identidad de la Ciudad de Buenos Aires. Los porteños y las porteñas hemos perdido el orgullo por nuestra ciudad, hemos perdido el orgullo. El orgullo de barrio, el orgullo del barrio. El orgullo arrabalero. Sí, totalmente. Nos han dividido en comunas, lo cual fue una iniciativa extraordinaria, porque esto significaba la descentralización de la ciudad, pero estas comunas no han cumplido su rol. Pero una cosa es la división administrativa y otra claro, el apagar la historia cultural. Claro, nos han convertido en un número, no se utilizó correctamente por parte del gobierno de la ciudad, nunca descentralizó, y estamos perdiendo, desdibujando nuestros barrios. ¿Cuál es la propuesta para el ciudadano, la propuesta política desde la cultura para el ciudadano? La propuesta política de la cultura es, nosotros hemos demostrado además con esta gestión de 10 años, que para nosotros las políticas son políticas culturales que toman en cuenta a cada uno de los ciudadanos y toman en cuenta profundamente nuestra diversidad. Las políticas que se han llevado adelante en la Ciudad de Buenos Aires tienen que ver con el consumo y con el mercado. Hoy estamos absolutamente desprotegidos. O sea, acá es una política mercantilista, es el negocio del espectáculo lo que se entiende por cultura. Y cultura es otra cosa, es la participación de cada uno con su diversidad, y todas esas diversidades conforman una identidad. Nosotros vemos en las estadísticas, en las informaciones, que, por ejemplo, que el consumo en supermercados aumentó un 18%, en shoppings algo parecido. La población, la sociedad, consume más cine, consume más cultura, a la par que está aumentando sus consumos en vestimenta, en autos. Sí, es impresionante. Vos sabés que somos la ciudad que más espectáculos tenemos de las ciudades del mundo. La Ciudad de Buenos Aires se caracteriza por eso, los extranjeros vienen a buscar y a ver los espectáculos de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es, las políticas económicas nacionales que llegan a la ciudad, claramente, pero no hay una política cultural en la ciudad que haga que todos esos espectáculos que son enormemente consumidos... ¿Y cuál debería ser esa política cultural, si podemos sintetizarlo? Esa política cultural debería ser con la participación de todos, que esas políticas culturales, que toda la población tenga acceso a esas políticas culturales y que esos espectáculos extraordinarios que vamos a ver nos transformen a todos, pero transformen a toda la ciudad. Hoy tenemos 160.000 habitantes en marginal, en situación absolutamente marginal, que son los habitantes de las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Una ciudad como Buenos Aires, que tiene ese nivel de espectáculos, no puede permitir que haya 160.000 habitantes en villas que no pueden expresar su cultura. Ese ciudadano marginado no tiene acceso a la cultura. No tiene acceso a la cultura. Toda la zona sur de la ciudad no tiene acceso a la cultura, salvo el que puede pagar e ir a los teatros, que los hay, porque ha crecido muchísimo, pero no hay desarrollo de la cultura barrial con protagonismo y participación de cada uno de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Liliana Masure, muchas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo, y en estos últimos segundos quiero hacerle entrega de Yahweh Huarpe, que es un trabajo personal que trata de rescatar la memoria de uno de los pueblos más antiguos y menos conocidos de nuestro territorio argentino. Bueno. Y es el pueblo de mis antepasados, de mis ancestros. Qué bueno, muchísimas gracias. Ojalá que esta memoria emocional acompañe también su trabajo y la producción de la cultura. Muchas gracias. Porque es bueno recordar que hay muchos otros pueblos de los que no tenemos memoria, que han sido olvidados, empezando por el pueblo que habitó antes de la conquista española aquí, la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. El pueblo querandí, del que prácticamente nada se sabe. Y debemos recuperar los poetas para la Ciudad de Buenos Aires también. Ojalá sea así. Así que acá me llevo. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa y seguimos en Política, Producción y Trabajo. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas.
Seguimos en Política, Producción y Trabajo. Le dimos en principio un pequeño esbozo de cómo está el medio ambiente de campaña electoral y a partir de ahí vimos a Liliana Masure, que es la titular del INCA, del Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales, que nos explicó en qué consiste la propuesta cultural de los candidatos del Frente para la Victoria aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora vamos al Gran Buenos Aires. Tenemos como invitado a Hernán Lechter. Lechter con T-C-H-E-R. Exactamente, Lechter en realidad. De origen alemán. Alemán. Y bueno, es bueno saber que estás acá, que es una de las caras nuevas de la política argentina. Nosotros siempre tratamos de aportarle los nuevos rostros, las nuevas ideas de quienes vienen renovando el mundo de la política. Hernán, ¿dónde estás ubicado políticamente como militante y cuál es tu objetivo inmediato? Bueno, yo encabezo la lista del Frente para la Victoria, la lista 2 en San Martín. Nosotros tenemos el desafío de defender a este proyecto político con Cristina a la cabeza. Digo el desafío porque particularmente en nuestro distrito el intendente que hace un año y medio atrás fue electo en la boleta junto a Cristina, hoy ha decidido irse de este espacio político con Massa y lo que hace como políticamente de manera diaria es tratar de confundir al electorado. Ya evidentemente nosotros sufrimos la frustración de haber elegido un proyecto para San Martín y que este proyecto quede trunco, quede a mitad de camino y además el riesgo de lo que significa condicionar a los vecinos de San Martín por una decisión individual. ¿Esto quiere decir que las relaciones entre el Frente para la Victoria, el Gobierno Nacional y el intendente Catopodis en San Martín están definitivamente quebradas? En realidad no hay ninguna pelea, nosotros no tenemos ningún problema personal ni yo con el intendente, ni hay ningún problema en particular con su figura o ni siquiera con la decisión, diría. Son proyectos distintos, esto es importante que los vecinos de San Martín lo sepan. También es importante que los vecinos de San Martín sepan que la presidenta está preocupada porque ninguna de las políticas que el Gobierno Nacional impulsa dejen de llegar a San Martín por la decisión individual del intendente de correrse de este espacio político. San Martín es uno de los mayores distritos electorales del Gran Buenos Aires, luego de La Matanza y algún otro, ¿verdad? Sí, exactamente. La primera sección electoral, que es la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires, es el tercero, está prácticamente empatado en cantidad de gente con Merlo y Moreno, tiene alrededor de 420.000 habitantes. ¿Y cómo está San Martín en términos de pobreza? ¿Qué es lo que hay que cambiar y cuál es la fotografía desde la que se está partiendo hoy para esta nueva etapa de la política? San Martín tiene una conformación socioeconómica que está partida en dos. San Martín tiene algunos barrios que quizás económicamente están un poco mejor, como Ballesteros, San Andrés, y tiene otros barrios, aquellos que están en el área Reconquista, es decir, del otro lado de la Márquez, que... Hacia el lado del Camino de Buen Aire. Exactamente, digamos. Pegados al Camino de Buen Aire, entre Márquez y Buen Aire sería, que son barriadas que, bueno, históricamente han sido olvidadas muchas veces por la política y que además tienen mucha necesidad. En ese área, el Gobierno Nacional viene trabajando muy intensamente con un programa que se llama Plan Ahí, que ha trabajado en Carcova, en Hidalgo, en Barrio Independencia. Entre otras cosas se ha hecho asfalto, se ha hecho iluminación. Nosotros estuvimos con la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, hace unos 15 días atrás inaugurando el asfalto de Carcova. Bueno, con una serie de políticas que tienen que ver con la inclusión, fuertemente con la inclusión, que tiene justamente que ver con el proyecto nacional y que son inquebrantables, la decisión inquebrantable de la presidenta. Cuando yo digo el proyecto nacional y la preocupación de la presidenta es que ninguno pague en todo caso los platos rotos de la decisión individual del intendente, me refiero justamente a esto, a que ninguno de estos programas se vea trunco por esa decisión. Tengo entendido que ayer estuvo el vicepresidente de la Nación, Amadou Boudou, acompañándote en esta tarea de campaña de recorrer los barrios. Sí, exactamente. Estuvimos en el barrio 9 de Julio y en el barrio 18. ¿Y cuál es la observación que pudo hacer el vicepresidente? ¿Cuál es el aporte que generan estas visitas de funcionarios que tienen responsabilidad ejecutiva? Bueno, en realidad el vicepresidente nos vino a acompañar en lo que era nuestra agenda de campaña, así que digamos, nos acompañó a reuniones con los vecinos que teníamos ya programadas y lo que pudo observar es lo que venimos observando nosotros cada vez que vamos a cada uno de los barrios. La primera cuestión es que hay mucho cariño, mucho aprecio por la presidenta. En segundo lugar, que a todo el mundo, a todos los vecinos de San Martín algo les llegó y que todo
eso que le llegó, algo le llegó, tiene que ver con la decisión de un proyecto nacional y provincial. Todo lo bueno que se ha hecho en San Martín tiene que ver justamente con eso, y además nosotros creemos, estamos convencidos de que no hay proyecto municipal si no hay proyecto provincial, no hay proyecto provincial si no hay proyecto nacional. Es imposible que alguno pueda pensar que a la industria de San Martín se recuperó por la decisión en el orden local de un intendente. Eso no existe. A mí me cuentan los vecinos, porque la verdad es que no ha habido mucha información en los medios, pero los vecinos me cuentan que Vudú dijo ayer a los vecinos que Lechter era el candidato de la presidenta. Bueno, a mí me llena de orgullo que tener el apoyo de muchos actores de este proyecto político. Igual, lo importante en este sentido es que nosotros redoblemos el esfuerzo para lo que decía recién, para encontrar soluciones a cada uno de los problemas. Nosotros, yo en particular y los compañeros que están en la lista y cada uno de los que participa de este espacio político, somos todos militantes. Y en ese sentido, la verdad que nuestra tarea es estar al lado del vecino y tratar de resolver cada uno de los problemas que tiene. Como militantes conocen bien, más allá de los problemas de la pobreza, los otros problemas que tiene el partido, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la violencia en algunas áreas específicas. Bueno, es una problemática que nos preocupa a todos. Nosotros venimos trabajando muy fuertemente. El Gobierno Nacional le ha entregado al Estado municipal recursos para lo que tiene que ver con cámaras y para lo que tiene que ver con patrulleros. Que no se han colocado en el caso de las cámaras, los patrulleros están descansando en la municipalidad, pero además nosotros creemos en la política de inclusión para trabajar particularmente en nuestro distrito, por esto que decía de la conformación socioeconómica. No puede haber en San Martín vecinos de primera calidad y segunda calidad. Además hemos trabajado, recién les nombraba el Plan Ahí, en el Plan Ahí muy fuertemente con Gendarmería, también resolviendo parte de la problemática que tiene que ver con la inseguridad. Hay uno de los barrios últimos que se han creado sobre los basurales, sobre los terrenos ganados a los basurales del Cinturón Ecológico, que es el barrio Virgen de Cacupé, no sé si lo conoces. Sí, estuvimos hace unos días atrás trabajando en la zona con dispositivos de salud. Pero allí no tienen agua, por ejemplo, están colgados de la luz, no tienen asfalto, digamos. El Gobierno Nacional en ese sentido viene trabajando muy fuerte. Yo participé de varias reuniones con AISA y con distintos funcionarios de obra pública. El distrito de San Martín estuvo históricamente relegado, a pesar de estar pegado a la capital, históricamente relegado porque, por ejemplo, hasta el año 2006 tenía solo el 45% de cloacas. Hoy tiene el 60% y estamos llegando a fines del año próximo al 84% de cloacas y en el 2017 al 100%. Así que se viene trabajando en agua potable, estamos en el 95%, efectivamente, como vos decís. Faltan algunas zonas que son algunos asentamientos más nuevos. ¿La proyección indica que el kirchnerismo puede retener San Martín en las elecciones próximas? Bueno, nosotros estamos muy entusiasmados porque lo que nosotros notamos y nuestra encuesta es lo que los vecinos de San Martín nos dicen y ellos están muy contentos con todo lo que ha hecho la presidenta y además con esto de que la presidenta es ella la que defiende a los más humildes en la Argentina. Muchas veces en los diarios, en los medios hegemónicos, estas cosas no se dicen, no se plantean, no se cuentan, pero la realidad es que cuando uno camina por las calles de San Martín hay mucha satisfacción con lo que se ha hecho. Cuando yo caminaba en los años 90 por San Martín veía máquinas con telarañas en los galpones donde antes funcionaban industrias. Hoy esos galpones están activos nuevamente. ¿Es producto de la gestión municipal o es producto de la gestión provincial o nacional? Bueno, lo decía antes, no hay proyecto municipal si no hay proyecto provincial y no hay proyecto provincial si no hay proyecto nacional. La reactivación económica en la Argentina es el resultado de las políticas que ha llevado adelante Néstor Kirchner primero y luego Cristina. Esto está clarísimo, ha acompañado el gobernador Daniel Scioli con mucha fuerza y nosotros, los vecinos de San Martín, hemos sido beneficiados por esa política inclusiva y que se sustenta en el trabajo y la producción, como este programa justamente. Se sustenta en el trabajo y la producción, efectivamente se ha reactivado gracias a la decisión política y al impulso de un proyecto político que pretende incluir a todos. Iván Lechter, nos estamos yendo, pero no antes quiero despedirte sin entregarte este libro que es Yahweh Huarpe. Es un producto de mi trabajo, bueno, de mi aporte de algún modo a la recuperación de la memoria de uno de los pueblos más antiguos que vivieron en territorio argentino, que hoy intentan renacer del olvido. Y quiero dejar en tus manos esto como para que también tengas en cuenta que hay otros pueblos que habitaron la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, y de los que muy poco se sabe. Y es bueno que reconozcamos, recuperemos esa memoria para que precisamente cada uno pueda vivir con su identidad
en un marco de inclusión, de integración social. Exactamente, te agradezco. Y la verdad que si no recuperamos nosotros nuestras propias raíces, parte de nuestro planteo político tiene que ver también con recuperar todo lo que San Martín y los vecinos de San Martín hacen y hacen bien, y que eso llegue a todos los argentinos. Es un partido con mucha historia, San Martín, y nosotros le agradecemos a Iván Lester y su presencia aquí en Política, Producción y Trabajo, y nos despedimos hasta la próxima semana para hablar de las cosas que a usted le interesan, porque la política, la producción y trabajo son las cosas que definen su vida cotidiana, su calidad de vida. Nos vemos aquí en Canal Metro.